Vamos a las Sagradas Escrituras y leemos 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Repito nuevamente, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Quisiera comenzar mi reflexión en esta noche con una expresión que utilizara un predicador del siglo, prácticamente de finales del siglo XIX, en Inglaterra, reconocido como el príncipe de los predicadores. Su nombre, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon usó una expresión que obviamente estamos traduciendo y haciendo en paráfrasis, pero dice de la manera siguiente: si los pecadores quieren elegir el infierno, que lo hagan por encima de nuestros cuerpos. Si quieren perderse, perecerán mientras los sostenemos por sus rodillas, rogándoles que no lo hagan. Hagámosle saber al pecador con toda nuestra pasión que no vale la pena irse al infierno, pues es una locura. Esta expresión recoge el elemento de la comparación y el contraste. El pecador, el que no conoce a Dios, llana y sencillamente se reserva el derecho de determinar su vida y su eternidad. Pero la Iglesia tiene el deber y tiene la responsabilidad por sobre aquella postura que el pecador tiene de anunciarle la gracia y el evangelio de Jesucristo. La Iglesia no puede determinar meramente decir, deja que se pierda. No, la Iglesia puede escuchar al pecador en su anhelo de perderse, pero tiene que tener obstinadamente clara la consigna de la evangelización. A pesar de que quieras perderte, mi deber es impedirlo. De eso es que se trata. Eso es lo que podemos llamar la justa perspectiva de la evangelización. Nosotros vivimos en un tiempo de nuevos y extraordinarios cambios. Dios nos ha regalado los medios y los ha puesto en nuestras manos. Por más de 100 años, la Iglesia ha utilizado la radio para la proclamación del Evangelio y lo ha hecho de manera efectiva. Miles y miles de personas han venido al conocimiento del Evangelio de Jesucristo como resultado de la radio. Lo mismo acontece con la prensa. Miles de personas han venido al conocimiento del Evangelio gracias a el esfuerzo de hombres y mujeres que se han dado a la tarea de escribir en la prensa la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Lo mismo acontece con la televisión. Obviamente hubo un momento donde muchos cristianos pensaron de forma equivocada y entendieron la televisión como un obstáculo para la fe, pero muy pronto descubrieron la importancia de este vehículo para la evangelización. Y hoy en día la evangelización a través de la televisión impacta a millones de personas diariamente alrededor del mundo. Lo mismo acontece con la internet. Mire qué interesante.
Nosotros hubo un momento en que tal vez levantamos nuestras alarmas preocupados porque la internet iba a distorsionar, iba a transformar la psiquis de los seres humanos y los iba a llevar camino directamente al infierno. Sin embargo, la internet se ha convertido en un instrumento extraordinario para la evangelización mundial. Así es que nosotros debemos admitir que vivimos en un tiempo de nuevos y extraordinarios cambios, pero dentro de esos nuevos y extraordinarios cambios, Dios nos ha regalado la capacidad, nos ha regalado el arrojo, nos ha regalado la pasión para que de esta manera nosotros podamos alcanzar al mundo y traerlo a los pies de Jesucristo. Pero desde luego, aún con todas esas extraordinarias ventajas, la iglesia y los cristianos no podemos perder de perspectiva que la mayor gesta cristiana es la evangelización al estilo bíblico. Esto es, sin perder la oportunidad de hablar persona a persona con aquellos que no conocen a Jesucristo. Lo que quiero decir es que ni la radio, ni la prensa, ni la televisión, ni la internet puede sustituir la pasión de los cristianos para hablar de Jesucristo persona a persona. De hecho, cuando hablamos por la radio, estamos dentro de una cabina y es un asunto de fe creer que la gente nos está escuchando. Es un asunto de fe creer que la gente nos está prestando atención. A fin de cuentas, estamos en la radio, pero no estamos mirando a la gente, no estamos percatando si nos están atendiendo, si nos están escuchando, si están respondiendo en la afirmativa con el mensaje que estamos dando. Es solo cuando evangelizamos persona a persona que podemos mirar los ojos, que podemos mirar el rostro, que podemos mirar los gestos de la persona y descubrir inclusive hasta si nuestro mensaje está siendo asertivo y si nuestro mensaje está creando inquietudes o está creando preocupaciones. Hoy en día, desde luego que la televisión ejerce un impacto extraordinario en la evangelización, pero jamás será como la evangelización persona a persona. Imagínese, usted se acuesta en su cuarto, en su cama y tiene a 20 pies de distancia la pantalla de un televisor, pero en su mano usted tiene un aparatito donde usted controla, donde usted determina qué escuchar, a quién escuchar, donde usted determina lo que quiere ver. Ya y sencillamente esto me hace recordar, hace muchos años atrás aquí había un hermano que invitó a un compañero de trabajo a venir a la iglesia. Desde luego el compañero de trabajo estaba pasando por una crisis emocional desastrosa y cuando llegó a la iglesia, él inmediatamente, en lugar de sentarse, en lugar de buscar un lugar para sentarse, vino donde mí y me interrumpió y me dijo: perdóneme. Y yo, pues obviamente, como no entendía, le dije: Dios te bendiga, es un placer tenerte. Sí, pero perdóneme. Y yo, pues desde luego, yo lo entendía. Y volví y me dice: por favor, perdóneme. Y pues, para yo poder seguir hablando, si de un perdón se trata, pues no hay ningún problema, te perdono. Y lo perdoné. No sabía de qué lo había perdonado. Yo no lo sabía. Lo vine a saber unas semanas después, cuando él personalmente viene a la oficina y me dice: pastor, yo estoy en una crisis emocional muy angustiosa, pero yo quiero que usted sepa que yo no lo toleraba a usted en la televisión. Yo llegaba a mi casa y cuando yo lo veía a usted en el programa de televisión, automáticamente yo lo apagaba.
Mi esposa me empezaba a pelear y un día le dije, la próxima vez no te voy a apagar el televisor, la próxima vez lo voy a levantar hacia arriba y le voy a dar contra el piso. Yo no quiero ese tipo metido en mi casa, yo no quiero escuchar a ese individuo. Me dice, pastor, Dios parece que tiene un sentido del humor extraordinario. Tengo esta crisis, tengo este problema. Mi compañero de trabajo me habla de Dios. Y cuando yo entro por las puertas de la iglesia y lo veo a usted, digo, mira, ahí está el tipo ese, ahora tendré que pedirle perdón. Cuando trabajamos de persona a persona, tenemos una oportunidad extraordinaria. ¿Cuál es el problema que hoy tenemos? El problema que hoy tenemos es que hemos descansado en la tarea que unos realizan por la radio. Hemos descansado en la tarea que unos realizan en la televisión. Hemos descansado en la tarea de unos que realizan un trabajo y un programa de evangelización a través de la internet y a través de la prensa. Y prácticamente lo que hemos hecho es convertirnos en anfitriones que le damos la bienvenida a la iglesia a la gente que llega. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué estamos aportando para evangelizarnos? ¿Como resultado de qué están llegando a la iglesia? ¿Cuánto esfuerzo yo estoy haciendo para que mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de trabajo puedan conocer de Jesucristo? Mire, yo les confieso con toda honradez, en una ocasión yo estaba en un culto, prediqué en esa actividad, se convirtió un hombre y vino un vecino que estaba en la iglesia a saludarlo y a felicitarlo por su conversión. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que este recién convertido le dio a su vecino? Oye, y tú eres de aquí y nunca me habías invitado a un encuentro con Cristo. Yo quería que la tierra se abriera y me tragara. Yo sufrí vergüenza ajena. El hombre no pudo esperar. La emoción de su encuentro con Jesucristo le hizo saber que esto era lo que él necesitaba para transformar y para cambiar su vida. La iglesia no puede perder de perspectiva. Usted y yo no podemos perderlo. Nuestro deber y nuestra responsabilidad no es solamente pensar que aportamos a la obra de Dios con nuestro dinero. No es meramente que aportamos a la obra de Dios con nuestro apoyo emocional. Es que necesitamos hablarle de Jesucristo a la gente que no conoce al Señor. Y tenemos que hacerlo de persona a persona, porque la Biblia nos desafía: dad por gracia lo que por gracia hemos recibido. Tal vez la gran preocupación que algunos podamos tener es que en términos de qué le podemos decir, qué le podemos hablar. ¿Acaso cómo lo voy a lograr si yo no soy un predicador? Yo no soy una predicadora. Yo quiero que usted vea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Mira lo que nos dice las Sagradas Escrituras. 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mucha gente ha entendido que, ¿qué le puedo decir al pecador? Pues ya sencillamente le digo lo que está en mi corazón. No, querido. A veces lo que está en nuestro corazón puede ser beneficioso para unos, pero no necesariamente tiene la misma carga emocional para otros. Yo no puedo decirle a la gente a la hora de hablarle de Dios meramente lo que está en mi corazón, porque yo soy un ser humano que con mucha facilidad puedo prejuiciarme con los demás.
Yo puedo prejuiciarme con la gente, puedo prejuiciarme por la estatura, puedo prejuiciarme por el color de piel, yo puedo prejuiciarme por la forma y manera como habla, yo puedo prejuiciarme por la forma y manera como articula. Así es que yo no puedo simplemente pensar que lo que sale de mi corazón es lo que yo le debo compartir a la gente. No, yo debo compartirle la Escritura. Yo debo compartirle la palabra de Dios. Yo debo compartirle el mensaje bíblico. Y yo les voy a dar un ejemplo de esto que yo estoy diciendo, que a veces es un poco difícil poderlo comprar y poderlo entender y aceptar, pero yo les voy a dar un ejemplo. En Haití había un misionero pentecostal, el reverendo Sánchez. La gente le llamaba cariñosamente el hermano rico. Y el reverendo Sánchez, cuando yo era un adolescente, contó esta historia. Él contó y dijo que estaba predicando en un lugar de la comunidad, de una comunidad en Haití. Y cuando terminó de predicar, se le acercó una anciana. Y cuando la anciana se le acercó, le dijo: Pastor Rico, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del pastor Rico? ¿Cómo Dios no va a perdonar a una viejita tan linda como tú? Como si la salvación se tratara por ser una vieja linda. ¿Se da cuenta? Yo no puedo hablar de lo que está meramente en mi corazón, ignorando las Escrituras, porque con eso lo que está diciendo es que las viejas feas no se salvan. Fíjese, ¿cómo Dios no va a salvar a una vieja tan linda como tú? En segunda ocasión la mujer le dice: pero usted cree, hermano rico, que Dios me puede perdonar todos mis pecados. Claro que sí, mi amor. A una viejita tan linda como tú, el Señor le perdonaría todos sus pecados. Ahora viene el tercer planteamiento de la mujer, y esto sí que a mí me impactó. La mujer le dijo: yo quiero decirle algo que nadie lo escuche. Él acercó su oído a la mujer y la mujer le dijo: ¿usted ha oído hablar de los niños que desaparecen en toda esta comunidad? Sí. Dice: pues yo soy la mujer que hace los cultos de santería y los procesos para sacrificar los niños a los poderes del mal. ¿Cree usted que Dios me puede perdonar a mí ese pecado? Y ya no le dijo: Dios va a salvar a una viejita linda como tú. ¿Se da cuenta? No, en ese momento él testificaba y decía que cuando la volvió a mirar, lo que le dieron deseo fue decirle: maldita, hija del diablo, criminal, asesina, engendro mismo de las tinieblas. Pero ¿sabe qué? La Escritura no responde a los prejuicios. La Escritura no hace acepción de personas. Lo mismo que Dios le dice al blanco, se lo dice al negro. Lo mismo que Dios le dice al intelectual, se lo dice al analfabeta. Lo mismo que Dios le dice al hombre, se lo dice a la mujer. Y a pesar de que él tenía coraje, ¿sabe lo que tuvo que decirle a aquella mujer? La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Así es que no son los deseos de nuestro corazón, es lo que dice la palabra. A la hora de evangelizar persona a persona, nosotros debemos entender que la Escritura tiene menos prejuicios que yo. Es más, la Biblia no tiene prejuicios. Dios no tiene prejuicios. Dios es capaz de salvar a aquel a quien yo le niego el cielo. Dios es capaz de levantar a aquel a quien yo desearía que estuviese en el suelo. Dios es capaz, porque cuando la Biblia habla de la intención y del propósito de Dios, note bien lo que la Escritura dice: la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El propósito de Dios, como bien dijera el hermano Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo. La Biblia no tiene prejuicios. La Biblia no tiene agendas de segregación.
La Biblia no tiene agenda de plantear un proceso de exclusividad, no, todo lo contrario, Dios es totalmente inclusivo. Es más, lo que hoy algunas instituciones denominan como inclusividad se queda corto con el mensaje que las Sagradas Escrituras presentan, porque lo que hoy presentan las instituciones como inclusividad, de lo único que trata es de tolerar la conducta y el estilo de los demás. Pero el concepto de inclusividad bíblico es mucho más trascendente que eso. El concepto de inclusividad bíblico es que Dios es capaz de entrar al corazón de cualquiera, no importa cuál sea su conducta, no importa cuál sea su pensamiento, no importa cuál sea su estilo de vida. Dios es capaz de entrar al corazón del ser humano tal como está para convertirlo en una nueva criatura. Yo ruego a Dios que esto despierte en nosotros una conciencia clara del paradigma bíblico, de la intención escritural, y que podamos tener una respuesta asertiva cuando haya gente que nos acuse de que la Biblia es un libro tan antiguo que no tiene pertinencia, de que la Biblia tiene prejuicios contra los seres humanos, que la Biblia tiene prejuicios contra la forma y los estilos de los seres humanos. Realmente eso no es la verdad. La verdad es lo que la Biblia nos presenta. El amor de Dios es un amor que se derrama sobre la vida y sobre el corazón de los seres humanos, no importa cuál sea su condición. De hecho, el mensaje de las Escrituras nos dice que Dios decidió amarme a mí, no después que yo me convertí. Él no decidió amarlo a usted después que usted se convirtió. Él decidió amarle a usted cuando usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Sabe usted de algo más inclusivo que Dios? ¿Conoce usted algo más inclusivo que el Evangelio? No existe. No existe. Cuando yo miro los movimientos que hablan de inclusividad hoy, descubro que dentro de esos movimientos hay segregación. El Evangelio no hace acepción de personas. El Evangelio nos presenta una verdad fundamental. Por eso el desafío es que a la hora de evangelizar persona a persona, hablemos de la palabra. Un individuo puede venir donde usted o puede venir donde mí y puede contarnos los pecados que aceptamos y los que no aceptamos, porque hay pecados que socialmente aceptamos, es más, le llamamos faltas, deslices. ¿Te lo has oído? Y dependiendo de cuáles son mis categorías, serán mis respuestas. Pero la Biblia presenta un contexto totalmente distinto. Para Dios el pecado es pecado. Y es pecado no porque afecta a Dios, es pecado porque destruye la conciencia y la vida del ser humano que la practica. Y para eso vino Jesucristo al mundo, para deshacer las obras del diablo. Ahora, fíjese que el mismo problema que tal vez usted y yo tenemos es el mismo problema que tenía la iglesia primitiva. La iglesia primitiva estaba tal vez en un problema aún mayor, porque a fin de cuentas se podían preguntar: ¿y qué predicamos? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? ¿Qué comunicamos a la gente? ¿Qué le podemos decir al ser humano en medio de su dolor, en medio de su crisis, en medio de su angustia? Mira lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Permítame detenerme aquí un momento. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es la acción del amor. El amor sin la acción, la confesión de amor sin la acción,
es una tontería. De hecho, yo les voy a confesar a ustedes que yo voy a tiendas y voy a lugares donde lo más que me incomoda es cuando un desconocido o una desconocida me viene a decir mi amor. Dime, mi amor, ¿en qué puedo servirte? Mi amor, eso es lo que tú te vas a llevar. Y sabe lo que a veces yo he hecho, y lo he hecho a manera de broma, pero lo he hecho. Le he dicho, ven acá, si no tengo para pagarlo, ¿me lo puedo llevar? No, pues entonces no me digas mi amor. Porque ¿cómo yo puedo ser el amor tuyo? Si no hay una acción de ¿qué? De ese amor. La piedad es la acción del amor. Y mira lo que dice la Escritura. Grande es el misterio de ¿qué? Grande es el misterio de la acción del amor de Dios. Es decir, Dios no dice te amo. Dios prueba que te ama. Dios no dice yo amo la humanidad, no, yo doy la prueba de mi amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que no dio a su amigo, que no dio a su objeto, sino que dio que a su propio hijo. Esa es la piedad. Por eso Pablo dice aquí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio de la acción de Dios. Él fue manifestado en carne. Me encanta esa expresión, porque el amor de Dios es tan grande en su acción que Dios se reveló entrando al mundo en humano, en Jesucristo. Dios entró al mundo a través de Jesucristo. El cielo, dice la Escritura, el cielo confirmó quién era. Mire qué gran testimonio entendemos en las Sagradas Escrituras, que una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dice que los ángeles contemplaron como testigos ese milagro y tuvieron que haber quedado mudos. Mis amados, a mí no me gusta hablar mal de nadie, y menos de los ángeles, porque con ellos me voy a pasar la eternidad. Sería un problema pasarse la eternidad con alguien de quien uno haya hablado mal. Pero déjeme decirle algo. Los ángeles fueron creados para adorar, y adoran sin ningún tipo de otra razón o sentimiento. Solo adoran porque fueron creados para adorar. Lo que esto quiere decir es que ellos no tienen una razón auténtica, más legítima que la que yo tengo y la que usted tiene. Porque a fin de cuentas, ellos, los pobrecitos, nunca han cometido un error. Nunca han cometido nada. Fueron creados, y como fueron creados, así han permanecido eternamente. Ahora, a usted y a mí nos crearon para adorar a Dios. Óigame, y nos fuimos por todos los caminos que nos dio la gana. Hicimos todo lo que se nos vino a nuestro antojo. Desarticulamos el proceso y la intención de Dios para con nuestra vida. Pero mira lo que dice la Escritura. Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta los pecados a Moisés. Se fue detrás de Moisés para que de esta manera Moisés pudiera conocer el mensaje de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo detrás de Moisés, rogándole a Moisés que se reconciliara con Dios. Ese es el amor en acción. Esa es la piedad. Los ángeles contemplaron como testigos este milagro. El cielo determinó hacer que el verbo se hiciera carne. Los apóstoles lo predicaron a las naciones. El mundo ha creído en él. Y ahora, ascendido al cielo, de donde vino, la iglesia afirma que Jesucristo es el único vehículo, la única alternativa que el ser humano tiene para reconciliarse con Dios.
Ese es el mensaje que de la palabra yo debo predicar persona a persona. Es un mensaje sencillo, simple. El pecador puede venir y decir, mi vida está hecha una ruina. No te preocupes, Dios puede restituirla. Mi vida es un desastre. No te apures, Dios puede hacer de ti una criatura nueva. Yo soy un individuo, yo soy una persona entregada a todo tipo de maldad, a todo tipo de impureza. ¡Qué maravilla! El Evangelio lo único que anuncia es las buenas nuevas. Evangelio es buenas nuevas de salvación. Pues cuando un individuo se acerca a nosotros y nos dice que su vida es todo un desastre, que su vida es toda una ruina, que su vida es toda una desolación, óyeme, a ti y a mí nos han dado el poder de transformar la psiquis, la mente, el corazón de ese individuo, sin condenarlo, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin mandarlo al infierno, porque no fuimos enviados para servir de porteros al infierno, sino para hacer obstáculo a que la gente vaya al infierno. Y de esa manera podemos hablarle de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios y hacer que otros vengan a esa relación hermosa de reconciliación con Dios. Hablar de persona a persona. Es una gran oportunidad que Dios nos da a todos. Es una gran oportunidad. El que podamos lograr que la conciencia de otros sea despertada a un encuentro con Jesús, a un encuentro con la gracia. Oiga, ¿cuánta gente no conocemos nosotros que están pasando por situaciones difíciles, por situaciones agónicas, por situaciones dolorosas? Y mira lo interesante, daríamos cualquier cosa por cambiar su panorama. Daríamos cualquier cosa por cambiar la forma y manera en que están viviendo. Pero no se nos ha ocurrido pensar que no es cuestión de darlo, es que lo tenemos para ofrecerlo. No es que nos sentemos a decir, si yo pudiera cambiar la vida de mi amigo, si yo pudiera hacer algo para que mi amiga o mi amigo fuera una persona feliz, pudiera sonreír. Óyeme, no es que tengo que pensar si lo pudiera hacer, es que lo tengo para hacerlo. Lo único que debo hacerle es con compasión, con misericordia, sin un espíritu que juzgue, sin un espíritu que condene, sino con un espíritu de gracia, con un espíritu de piedad, es decir, con el amor traducido en acción, hacerle saber que Dios puede cambiar su lamento en baile, que Dios puede transformar en bendita esperanza la vida de ruina y de dolor que vive. En la noche de ayer nos fuimos con la orquesta y nos fuimos con uno de los ministerios de la iglesia, la orquesta Coraza Celestial, y con el ministerio Kairos. Y nos fuimos, ¿sabe con qué? Con los niños de la iglesia y los adolescentes. Y fue interesante la experiencia. De hecho, para que pudiéramos tener un acceso sin ningún tipo de problema, el municipio de Guaynabo nos propuso, ¿sabe qué? Ser coanfitrión de nuestro proyecto. Mira, para que ustedes no tengan ninguna dificultad, ni tengan que pagar un solo centavo, ustedes envíen una carta donde diga que nosotros estamos siendo anfitrión con ustedes. Gloria a Dios. Y siendo ellos nuestros coanfitriones, hicimos el proyecto. Yo no sé si alguien pensó que no se lograba, pero mire qué maravilla. Aquello estaba lleno de gente. Yo no sé si ustedes han ido al tablado de Guaynabo, y ojalá se han ido, vayan con la familia, ¿verdad? Y allí en el tablado de Guaynabo, aquello estaba lleno de gente. Y allí empezó Coraza Celestial a adorar al Señor. Y allí empezó el ministerio Kairos a adorar al Señor. Y empezó el ministerio IRE a adorar al Señor. Y empezaron nuestros niños a adorar al Señor.
Y al final cada niño tomó un paquete de la invitación del proyecto de esperanza. ¿Y sabe qué? Empezaron a entrar negocio por negocio, acompañado de hermanos adultos. Óigame, y lo que la música provocó en términos del mensaje, y qué bueno, yo bendecía al Señor. Mire, allí había una gente que estaba escuchando, como me dijo un señor que estaba ahí, yo estoy electo viendo esto. No sé de dónde saca la gente esa palabra, pero eso creo que dice. Yo estoy aquí electo, pastor, viendo esto, yo estoy electo. Fantástico, pero había unos que no estaban electos, había otros que estaban bailando la música. Y hubo alguien que se me acercó y me dijo, están bailando la música. Y digo, qué bueno, porque si la están bailando es que la están escuchando, chicos. El Evangelio de Jesucristo no es para juzgar, no es para condenar. Oye, si la están bailando, la están escuchando, porque nadie puede bailar si primero no escucha. Así que déjalo. Pero ¿sabe qué? Cuando los niños y las niñas empezaron a entrar a los negocios y a entregar la invitación, los veían como príncipes de Dios y se ponían de pie. ¿Qué autoridad revelaron esos niños? Simplemente diciéndole, tenga una invitación para el Festival de Esperanza. Y ellos se ponían de pie y temblaban y no sabían ni qué decirle a esos niños. Simplemente, gracias, qué bonito, gracias por la invitación. Querido, ese es el gran desafío que nosotros tenemos. La evangelización persona a persona. Tú sabes quiénes están sufriendo, de tus amigos, de tus familiares, de tus seres queridos. Tú sabes quiénes están pasando por problemas y por dificultades. Oye, tienes en tus manos la oportunidad de proclamar un evangelio no prejuiciado, un evangelio no cargado de intenciones personales y particulares, sino un evangelio de gracia, un evangelio de piedad, de acción, de amor. Ahora, yo termino con esto. Pablo, en esta carta que leímos, le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Y desde luego, cuando le dice haz obra de evangelista, note bien que Timoteo era el obispo, en griego el episcopo, el obispo de una región de iglesias en el área griega. Él era el mandamás de todas esas congregaciones. Era el maestro principal, era el supervisor principal, era la persona en la que la iglesia había puesto todo su voto de confianza para la representación de la institución. Pero mira lo que Pablo le dice: no te conformes solo con ser el obispo, no te conformes solo con ser el supervisor o el maestro, haz algo más. Haz obra de evangelista. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Lo que esto quiere decir es comparte personalmente tu fe. Comparte personalmente tu fe. ¿Y por qué lo dice de esa manera? Mire, querido, yo pudiera muy bien pensar, en mi caso, tengo programas de radio, tengo programas de televisión, tengo programas de internet, predico constantemente en el púlpito, tengo aproximadamente una interacción de predicación de 3, 4 veces o 6 veces en la semana. Es decir, yo muy bien pudiera pensar y decir, oye, ya yo cubrí mi cuota de evangelización. Yo le he hablado a cientos de personas o a miles de personas en la semana. Pero ¿sabes algo? Eso realmente no es hacer obra de evangelista. Pablo me está diciendo a mí en esta noche, mira, sigue con tus programas de radio, sigue con tus programas de televisión, sigue con tus programitas de internet, sigue predicando desde el púlpito, pero no te conformes con eso, haz obra de evangelista, es decir, habla a otros de persona a persona.
No te limites simplemente a pensar que tú llenas tu cuota de responsabilidad ministerial de la gracia con el solo hecho de tener programas a través de los medios de comunicación. No, tienes que también aprovechar la oportunidad cuando estás en la calle, cuando estás en la oficina, cuando estás en la plática, cuando estás en la consejería, para presentar la gracia de Dios de persona a persona. ¿No le parece a usted que es el desafío de Dios para todos? ¿A qué conclusión hemos llegado? Bueno, yo aporto mi ofrenda al Señor. Yo ayudo el ministerio X o el ministerio Y. Y me parece que con eso ya yo estoy aportando. De hecho, hay un eslogan por ahí que me parece que puede ser muy lógico, pero no es bíblico. El que dice que si no puedes con tus pasos, hazlo con tus pesos. Yo realmente digo, no. Es con los pesos y con los pasos. No es solo con los pesos. No, es con los pesos y los pasos. Es con mi ofrenda, es con mi colaboración, es con mi ayuda. Pero yo no puedo evadir la responsabilidad de la consigna misional de Dios. Da por gracia lo que por gracia has recibido. Yo no puedo negarme a esa verdad fundamental y a ese desafío bíblico. Bajo ninguna circunstancia puedo negarme. ¿Qué nos dice la Escritura en esta noche a nosotros? Mira, no te circunscribas a un solo espacio. Sí, eres maestro, gloria a Dios por ser maestro. Eres cantante, gloria a Dios por ser cantante. Escribes libros, gloria a Dios por escribir libros. Das conferencia, gloria a Dios por dar conferencia. Tienes una posición ministerial, gloria a Dios por tu posición ministerial. Pero haz obra ¿de qué? De evangelista. No te circunscribas solo a un espacio. No, eres músico, gloria a Dios porque eres músico. Cantas para la gloria del Señor, gloria a Dios porque cantas para su gloria. Pero no te circunscribas solo a un espacio. Haz obra de evangelista. Compártele la fe, comparte de la gracia, comparte de la misericordia de Dios a los que están en tu entorno. Yo estoy ya terminando, pero yo quisiera preguntar en esta noche, ¿dónde están nuestros órdenes de prioridades? Miren qué interesante. Dios nos ha regalado una oportunidad extraordinaria para esta semana. El jueves 20, el viernes 21, el sábado 22, el 21, 22 y el 23. El 9, 11. Yo ando por otra agenda. ¿Ya? Dios nos está regalando el 9, el 10, el 11 y el 12. Miren qué interesante. Oye, ¿en qué yo debo pensar como prioridad de obra de evangelista? ¿Cuál debe ser mi prioridad para esta semana? Querido, yo tengo que empujar la conciencia de la gente. Porque yo no estoy de acuerdo con la tesis de algunos que están esperando que Dios traiga un temblor de tierra de 8 grados para que entonces haya un evangelismo en Puerto Rico. No, yo no creo que nosotros debemos esperar un temblor para que nos cree conciencia de la evangelización. Hay otros que están esperando que venga una tormenta para que Dios nos cree un sentido de evangelización. No. Mire, yo no necesito esperar esto. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios me conciencie. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios me estremezca. Yo lo que quiero es que la palabra de Dios me haga saber cuál es mi deber y mi responsabilidad y me inquiete, me intranquilice a tal punto que yo pueda decir como el apóstol San Pablo: yo soy deudor de la gente que no conoce a Jesucristo. Yo le debo al pecador la noticia de la gracia, de la reconciliación con Dios. Ese debe ser mi deber, esa debe ser mi consigna. Pero mire qué interesante. ¿En qué estamos pensando en esta semana que va a entrar o que ha entrado hoy? Porque con toda honradez, si su prioridad para esta semana es San Valentín,
usted es la persona más digna de pena y de conmiseración. Así de claro, así de sencillo. No se trata, oiga bien, no se trata de un entretenimiento, se trata del destino final de los seres humanos. Se trata del destino final del esposo, de la esposa, del hermano, de la hermana, del tío, del padre, de la madre, del amigo, de la amiga, del compañero de trabajo. No se trata de nada fácil ni de nada simple. Se trata de la eternidad. Se trata de hacerle entender a la gente que hay dos caminos que conducen a la eternidad: el cielo o el infierno. Y yo tengo que establecer las prioridades dentro del reino. Y yo debo entender con perfecta claridad cuál es y debe ser mi responsabilidad. ¿Dónde está mi corazón situado para esta próxima semana? ¿Dónde está situado mi corazón? ¿En la celebración de San Valentín o en el deseo de convertir el amor en una acción de piedad para llevar a mi amigo, para llevar a mi vecino, para llevar a mi compañero, para llevar a mi padre, a mi madre, a una experiencia donde pueda tener un encuentro real con Dios? Ese es el desafío. Hacia eso es que necesitamos encaminarnos. La iglesia no puede seguir diciendo esto está mal, esto está difícil, esto no hay quien lo arregle. Óyeme, hay quien lo pueda arreglar. Jesucristo no vino en vano. La gracia de Dios no vino en vana. Si Dios te cambió a ti y me cambió a mí, puede cambiar al resto de la gente que está en nuestro entorno. Lo que necesitamos es concienciarnos. Lo que necesitamos es despertar. Que la palabra de Dios estremezca nuestros corazones y nuestras vidas para hacer un Puerto Rico mejor. ¿De qué se trata este proceso? Pues se trata de que todos los seres humanos van a querer aportar lo bueno, lo loable, lo tierno, lo sublime, lo maravilloso para beneficiar la calidad de vida de nuestro país. Pues fantástico que los médicos aporten lo que ellos tengan que aportar, que los especialistas de la conducta humana aporten lo que ellos tengan que aportar, que los políticos aporten lo que ellos tengan que aportar. Pero la iglesia tiene la mejor y la más grande aportación. Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. El Evangelio es lo que puede transformar la vida de los seres humanos. Mire, yo me voy a reservar el nombre, pero hay un médico que hace muchos años atrás, ese médico le mandaba ofrendas a un ministerio que había en Puerto Rico. Y desde luego alguien se me acercó y me dijo, mira, fulano de tal le manda ofrenda a fulano. Y yo dije, bueno, pues parece que tiene interés del Evangelio, y fui a saludarle. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que me dio? Y me dijo: yo no le mando ofrenda porque yo quiero, y creo lo que le está diciendo, lo que pasa es que para mí ese es un payaso y yo disfruto las payaserías que hace. Y por eso yo le mando la ofrenda, porque yo quiero tener un payaso por las mañanas para escucharlo. Yo no podía salir de nosotros. Mira para allá. Yo creía que él le mandaba una ofrenda de amor, por interés, por la aportación. No, es que él entiende que el predicador es un payaso, y como un payaso, él necesita a alguien que lo haga reír por las mañanas, y escogió a ese predicador de payaso para que lo hiciera reír. Por eso le enviaba ofrenda. Pero ¿sabe lo que dice la Escritura? Que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. Y ahora cuando yo me lo encuentro, ahora cuando yo he hablado con él, ¿sabe lo que me dice? Me dice: muchacho, ese payaso me hacía reír y a veces me hacía llorar. Hasta el día que me encontré en la encrucijada de mi vida y descubrí que la única alternativa era entregarle mi vida a Jesucristo. Haz obras del evangelista. Haz obras del Evangelio. Tal vez el problema que hemos tenido es que hemos pronunciado el evangelio de nuestros sentimientos, el evangelio de nuestras emociones, y el evangelio de nuestros sentimientos y de nuestras emociones puede estar prejuiciado. Yo estaba predicando una vez en Miami.
hace como 20 años atrás. Estaba dando la conferencia sobre el perdón en Miami. Y dentro de la conferencia, imagínense, en Miami, yo dije, hasta para Fidel Castro hay oportunidad de salvación. Y cuando terminó la reunión se me acercó un montón de cubanos y me dice, si vuelves a hacer esa broma, no volvemos a tu conferencia. ¿Por qué? Porque estoy evaluando con mi corazón, estoy evaluando con mis emociones, estoy evaluando con mis sentimientos. Pero a mí no me llamaron a decidir quién se salva o quién se pierde. A mí me llamaron para decir que la gracia y el amor de Dios es para todos. Que la misericordia de Dios es para todos. Que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo concluyo diciéndole esto. Yo he estado meditando. Bueno, yo no sé si usted lo ha notado, pero yo llevo ya 2 meses y medio predicando sobre pasión evangelística. Ayer me estaban embromando aquí en la oficina y decían, no, si no se te nota, no se te nota. Oye, lo que quiero decirte, yo he estado meditando sobre esto. Y mire a qué conclusión yo he llegado. Tengo tal convicción de que el Evangelio de la Escritura, no el Evangelio que yo interpreto de la Escritura, no. El Evangelio de la Escritura, el Evangelio de la Biblia, es capaz de llegar al corazón de cualquier ser humano sin prejuicios. Y es capaz de tocar el corazón del ser humano indistintamente su condición. A esa conclusión yo he llegado. Que yo pudiera mañana perder el púlpito, la radio, pudiera perder la televisión, pudiera perder la internet. Pero ¿sabes qué haría? Estaría dispuesto a seguir hablando del amor de Dios y de la gracia de Dios, persona a persona. Hace unos 20 años atrás yo viví una experiencia de crisis muy grande. Pensé que lo propio era haberlo dejado todo. Cuando me senté a meditar sobre lo propio, pude pensar en todo lo que podía dejar. Pero yo comencé el ministerio no en un púlpito. No fue en un púlpito. Hubo un tiempo que, aunque ustedes me lo tengan que creer por fe, yo tuve mucho pelo. No fue en un púlpito. En aquel tiempo, con la maranta de pelo que yo tenía, no me dejaban predicar en un púlpito. Andrés Rosa nos hubiera permitido predicar en el púlpito de su iglesia a un pelú con un mahón lleno de parcho y con una chancleta de esa de meter el dedo nada más, y con una camisa que aquello daba pena de lo raída que estaba. No me hubieran dado el púlpito. Yo no empecé mi ministerio en un púlpito. Yo comencé mi ministerio en las guaguas de la ama. Yo comencé mi ministerio en las esquinas de calle del caserío Manuela Pérez. Yo empecé mi ministerio en la esquina de la escuela Juan Ponce de León, proclamando a Jesucristo. Y cuando en aquel momento de crisis yo medité, yo creo que hay cosas que yo debo dejar esto. Al final dije, pero Dios, sabes que nunca voy a dejar de hablar de ti. Y si dejo todo esto, nos volveremos a encontrar en las guaguas de la ama. Porque a fin de cuentas hay convicción de que lo que puede transformar la vida del ser humano es el Evangelio. Yo lo invito, querido, yo le invito, querida, esta semana lleve consigo al Irán Bishop a un amigo, a un vecino, a un compañero de trabajo. Llévele, acérquele hasta aquel lugar
Y después que esté allí, deje que la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia de Dios toque su corazón. Por eso les desafío en esta noche que todos los caminos esta semana conduzcan precisamente al Estadio Gran Viso, y que allí podamos ver cómo la gracia de Dios es capaz de transformar la vida de los seres humanos. Que el Señor me lo bendiga.